Vamos a regresar al tema de la elección judicial y qué va a pasar con los votos. Si usted piensa votar con los votos que va a emitir, ¿dónde se van a ir? ¿Por qué no se van a dar a conocer los resultados? ¿Por qué no va a haber programas de resultados preliminares? ¿Quién los va a contar? En fin, todo eso lo vamos a tener más adelante. Pero antes, la pregunta rumbo al domingo y después de ver ya 10 días de movilizaciones de los maestros en la Ciudad de México, la firmeza de la presidenta Sheinbaum diciendo yo los iba a recibir el viernes, ya lo sabían, pero aún así afectaron ciudadanos. Recordar el caso, lo que fueron los maestros, en lo que han sido en otros momentos, y le pedimos a Aurelio Nuño, es que además de haber sido funcionario público, es un académico, es un estudioso, es un analista, para pedirle un punto de vista sobre qué hace diferente a la movilización o qué haría diferente a la movilización de hoy de la gente con respecto a las que vivieron ellos durante el gobierno del presidente Peña Nieto, que según la 4T fue el último de los sexenios del neoliberalismo que castigaba la educación pública. En el sexenio del 2012 al 2018, recordar en el 2013 se aprobó la reforma educativa, hubo una protesta de la gente e hicieron un plantón, talaron un plantón muy largo en la Ciudad de México que fue desalojado en septiembre de ese año. Más adelante el gobierno comenzó a aplicar la reforma educativa, las evaluaciones, crearon el Instituto de Evaluación Educativa, hubo un bloqueo de carreteras en Oaxaca, la Policía Federal fue a romper ese bloqueo, hubo un hecho donde perdieron la vida algunas personas en Nochistlán. Y yo te preguntaría, y gracias por tomarnos la llamada y aceptar esta invitación, Aurelio, ¿qué ves de diferente en lo que te tocó vivir como pues, jefe de la oficina de la Presidencia de la República y como secretario de Educación entre 2012 y 2018, Aurelio, y lo que está ocurriendo hoy? Buen día, te escuchamos. Aurelio, buenos días. Hola Ciro, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, platicar contigo y tu auditorio. ¿Ahí me escuchan bien? Muy bien. Muy bien, Aurelio, muy bien. Hola Manuel, ¿cómo Muy estás? buenos días. Muy buenos ¿Qué días. ves en este movimiento que te recuerde al que les tocó enfrentar a ustedes o qué ves de distinto, de diferente? Bueno, mira, Ciro, aquí el punto central eh, es que históricamente un problema que ha existido con los líderes del magisterio, y en ese sentido con ambos, tanto de la CENTE como del CENTE, es que históricamente y durante décadas, lograron controlar la vida profesional de los maestros. ¿Qué significa esto? Significa que eran los líderes sindicales los que decidían el ingreso de los docentes, las promociones de los docentes, que son tan importantes, incluso parte de su salario, los cambios de escuela. Y utilizaban eso que es tan importante para los maestros de manera clientelar. Es decir, condicionaban las promociones, los cambios de escuela, los aumentos salariales, a que hicieran trabajo político por el sindicato. En el caso del CENTE, normalmente era movilización electoral, en donde han sido muy efectivos. Por cierto, ahorita que hablabas de la reforma judicial, el CENTE hará una movilización importante en la elección judicial, electoralmente, y la CENTE lo hacía en protesta. Déjame ponerte un ejemplo de esa enorme capacidad que tenían, que era un sistema de dominación arbitrario sobre los docentes. En Oaxaca, la sección 22 de la CENTE, antes de la reforma educativa de 2013, de 2018 a 2000, de 2012 a 2018 que hicimos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, eh, tenían una regla que desafortunadamente ahora recuperaron, en donde lo que decían es que aquel docente que quisiera aspirar a una promoción, ¿Ciro? Tenía que tener 80% de asistencia, no a su salón de clases, sino a las marchas de la gente. Pues eso es movilización totalmente coaccionada. Y eso es lo que les permite ser una maquinaria de movilización, porque tienen estos instrumentos que hace que los docentes o obligan a los docentes a hacer esa
movilización, y en el fondo ese es el gran problema de la calidad en la educación en México, porque esos liderazgos que utilizan ese control sobre la vida profesional de los docentes para movilizarlos, inhiben que haya una profesionalización de los maestros, que es lo más importante para el sistema educativo. Bueno, ese es un problema muy antiguo. Precisamente lo que hicimos con la reforma educativa, y por eso los líderes sindicales fueron tan, tuvieron ese nivel de oposición a la reforma educativa que hicimos en 2013, es que desmontó esa estructura de control político. Lo que se hizo fue que se creó un servicio civil de carrera para los docentes, en donde se hizo a un lado a los líderes sindicales, se creó una institución nueva del Estado mexicano, el Servicio Profesional Docente, y las contrataciones se hicieron por concursos públicos, las promociones se hacían también por evaluaciones y por concursos. Los aumentos salariales se empezaron a dar en función del desempeño de los docentes en el aula a través de evaluaciones, y eso hizo que las maestras y los maestros pudieran ganar sus plazas y sus ascensos a partir de su propio esfuerzo, de su talento, de su amor por la educación, y se hizo a un lado a los líderes sindicales. ¿Qué sucedió? Pues que perdieron poder, porque la base del poder de los líderes sindicales está en esa capacidad de movilización. Y tú lo puedes ver, lo acabas de describir muy bien, tuvimos enormes resistencias durante la reforma, pero conforme la reforma fue avanzando y los maestros dejaban de depender de los líderes sindicales, empezaron también a descender las manifestaciones. Te pongo un ejemplo concreto con datos. En 2013, cuando efectivamente la coordinadora protesta porque se había aprobado la reforma La educativa en reforma. 2012, la parte constitucional, así es, y vienen a la Ciudad de México, vienen 80,000 maestros, Ciro, 80,000 maestros que la coordinadora tiene la capacidad de dejar durante 6 meses aquí en la Ciudad de México, acampando en el Zócalo y haciendo distintas protestas. Bueno, eso es 2013. Para 2018, 5 años después, cuando la reforma ya se estaba implementando en todo el país, incluyendo los estados donde domina la coordinadora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ya solamente podían movilizar a cerca de 10,000, de 80,000 a 10,000, y ya no los podían traer a la Ciudad de México, solamente en sus estados. ¿Por qué? Porque dejaron de tener control de esa vida profesional de los docentes, y los docentes tenían que ganarse sus plazas trabajando y estando en el aula. ¿Qué pasó, Ciro? Que cuando los gobiernos de Morena, el gobierno del presidente López Obrador, desmontan la reforma educativa en 2019, lo hacen porque centralmente hacen un pacto con los líderes sindicales. Eh, y entonces el pacto era que les regresaban esos viejos controles del viejo sistema educativo para que pudieran volver a controlar la vida profesional de los docentes y hacer movilización electoral para Morena. La coordinadora hizo movilización electoral para Morena muy fuerte. Hoy, a la fecha, sigue habiendo diputados de Morena que vienen de la CENTE como parte de ese acuerdo y han movilizado a favor de ellos. También el CENTE, que hoy el CENTE, su líder es senador por Morena, están haciendo la afiliación al partido y ahora harán la movilización del Poder Judicial. ¿Qué pasa con la CENTE? La CENTE recupera esa capacidad de movilización porque puede una vez más coaccionar a los maestros. Regresó esta regla de las que les hablaba, de que si un maestro quiere aspirar a una promoción tiene que tener 80% de asistencia a las marchas. Y vimos a la coordinadora muy tranquila el gobierno pasado, o relativamente tranquila, pues porque le habían pagado con la reforma educativa, echar abajo la reforma Y educativa y ahora, regresar a Aurelio, los viejos privilegios. Bueno, ahora son aliados de Morena, pero hay un nuevo gobierno, y entonces ahora lo que están exigiendo es el pago para sostener la alianza. Y como han sentido que el gobierno, por lo menos hasta hace muy poco, les cedía absolutamente todo lo que pedían, desde la reforma hasta que se volvieran a instaurar venta de plazas, herencia de plazas, después viene lo del ISSSTE, y en cuanto dicen, oigan, no nos gustan la reforma que están haciendo del ISSSTE, que era una buena reforma, en mi opinión, reforma que ya hizo que intentó hacer el sí, sí. gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y les dijeron, pues no, y entonces cuando sienten que les dicen que sí a todo, y que vuelven a tener esta capacidad de movilización, dicen, pues queremos más, porque además, pues nuestro acuerdo era con el presidente López Obrador, necesitamos Y un no nuevo con la acuerdo. presidenta. Perdón que te Es- interrumpa, tenemos que hacer una pausa, regresamos para concluir esto y decirte qué salida verías a esta crisis. claro que Hacemos sí, una sí. pausa y seguimos conversando con Aurelio Núñez.
por la mañana. 7:39, la espera de estos minutos al ex coordinador jefe de la oficina de la presidencia con el presidente Peña Nieto durante prácticamente la primera mitad de aquel gobierno, y luego secretario de Educación Aurelio Nuño. Ya hiciste un análisis, un comparativo de lo que hicieron ustedes, lo que se dejó de hacer con el presidente López Obrador, cómo llegamos a esta crisis. ¿Por dónde verías, Aurelio, que se podría desmontar? Hablabas del 2013 en que vinieron 80,000 maestros, hoy no son 80,000 ni mucho menos, pero es un contingente numeroso, y se quedaron 6 meses ahí en la plancha del Zócalo. ¿Qué ves como posible desenlace, Aurelio, o por dónde lo verías y a partir de qué? Bueno, mira, lo veo en dos planos. Si uno es el caso concreto de esta coyuntura o de lo que está sucediendo actualmente, en donde te diría que la gente va a presionar hasta donde el gobierno lo deje, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver el desenlace. El desenlace puede ser múltiple, puede ser que finalmente lleguen a un acuerdo, puede ser que se rompa incluso la alianza que han tenido Morena y la gente históricamente. Pero, vamos, el punto es, mientras la gente sienta que el gobierno les va a seguir cediendo, van a seguir presionando. Ahora, ¿cómo se resuelve esto de fondo? Pues tendrían que regresar a un esquema similar de lo que te explicaba hace un momento y compartíamos sobre la creación de un servicio profesional docente que genuinamente funcione, como el que se hizo con la reforma. Es decir, tienen que quitarle a los líderes sindicales una vez más, o tendrían que hacerlo, ese Eso te va a control. traer conflicto, Aurelio, eso te va a traer conflicto con Sin duda, ellos. pero es la única forma de resolver el problema de fondo, Ciro. Dos problemas. Uno, el de la gobernabilidad y el de la calidad educativa. Y le puedes dar mil vueltas. Y por supuesto que te va a traer conflicto. Por eso una reforma en serio educativa siempre es muy conflictiva, porque los líderes sindicales se van a oponer porque no quieren perder esos privilegios. Porque al controlar esa vida de los docentes, tienen poder y pueden hacer esas movilizaciones. Si tú les quitas ese control y ese poder, dejan de tener esta capacidad de movilizarse, de chantajear y de presionar. Pero es la única manera de lograr eso, y además de elevar la calidad educativa, porque es la única manera de que puedas hacer un servicio civil que permita la profesionalización completa de los docentes, de los maestros, que en lugar de tener que estar en marchas y presionados de manera arbitraria por los líderes sindicales, puedan estar en las aulas enseñando. Es decir, es una Pues reforma que en realidad son dos. Es una reforma política que quita ese control clientelar a los líderes y que permite aumentar la calidad educativa. Y le puedes dar mil vueltas, Ciro, pero si no se hace eso, que efectivamente es muy conflictivo y que no creo que vaya a ser este gobierno, porque no está en esa lógica, más bien los veo en la lógica de lograr un acuerdo y mantener su alianza con la gente, a pesar de tener este momento conflictivo. Pero si no lo hace, Ciro, no, nunca vas a solucionar el problema. Van a tener siempre esa capacidad, y entonces a lo mejor solucionas esta coyuntura, pero en un año o en dos se les ofrecerá otra, o en tres, o llegará un nuevo gobierno y volveremos a empezar. Y mientras tanto, como pasa ahorita, 8 millones de niñas y niños sin clases, de los cuales nadie habla. El gobierno no ha pronunciado una sola palabra sobre eso, que es el gran drama detrás de esto, y va a seguir el ciclo, como sucedió durante décadas. Es decir, eso se logró empezar a corregir y a poner ese fin. Te daba las cifras de cómo tenían 80,000 maestros en 2013, solamente 10,000 en 2018, porque efectivamente con eso tenían ya menos capacidad y se estaba corrigiendo el problema. Entonces, por supuesto que es difícil, sí. Si fuera fácil, se hubiera resuelto hace muchísimos años o hace muchísimos gobiernos. Por supuesto que es muy complicado. De hecho, es uno de los grandes retos nacionales. Pero pensar que se puede solucionar simplemente negociando cada vez que a los líderes de la gente se les ocurre pedirte algo, y caer en su lógica, que es esta de movilización, negociación, movilización, y es un ciclo que nunca termina. Esa es su estrategia, y de hecho ese es su lema. Negociación, obligan a los gobiernos a montar una mesa de negociación, le sacan más recursos con los cuales pueden potenciar aún más la movilización, hacen un repliegue táctico de unos meses y vuelve a iniciar el ciclo. Así vivieron durante décadas, hasta que eso se rompió con la reforma educativa. Ahora, como les regresaron todo, lo pueden volver a hacer. Entonces, es una ilusión
pensar que en esas mesas de negociación vas a resolver el problema. Al contrario, lo estás profundizando porque en cada mesa de negociación sacan más recursos que les permite tener más fuerza de movilización para el siguiente ciclo. Si el gobierno no está dispuesto a romper ese ciclo con una reforma educativa similar a lo que te acabo de describir, eso va a continuar. Y creo que ese va a ser el tema. Resolverán de una u otra manera, en unas semanas, en unos meses, esta coyuntura, pero no van a resolver el problema de fondo, Ciro, ni el problema de fondo de la gobernabilidad, ni el de la calidad educativa. Muchas gracias, Aurelio Nuño. Muchas gracias por esta Al revisión, contrario, por esta reflexión. gracias a ti por la Gracias, invitación. Un Aurelio. gusto. Aurelio Nuño, nada más recordar antes de que se vaya Aurelio que fue tan firme, finalmente, tan profunda la reforma educativa, que los maestros te llamaban el sargento Nuño, ¿no? Porque decían que todo lo querías imponer por la fuerza, que no pactabas, que no negociabas con ellos, que eras insensible a, a los maestros y a esos liderazgos. ¿Te acuerdas, no? Bueno, obviamente Claro, te acuerdas. claro que El me acuerdo, sargento Ciro. Nuño. Y al contrario, fíjate, esto se parecía a la reforma fue muy conflictiva, precisamente por esta oposición de los líderes. Pero si tú ves las encuestas de la época, uno, en la población abierta, el 70% apoyaba la reforma educativa, pero dentro de los docentes, el 60%, porque por supuesto que los docentes estaban dispuestos a ganar su plaza y sus ascensos con evaluaciones y con su trabajo y dejar de depender de este control clientelar que tenían los líderes. Y claro, con los líderes sí había una gran claridad y una firmeza. Rompimos ese ciclo, Ciro, por eso estaban tan enojados, porque ese ciclo de movilización, lo rompimos, dejamos de ir a esas mesas de negociación y en lugar de ello aplicamos la reforma educativa y les quitamos un montón de controles arbitrarios. Por ejemplo, Ciro, tenían un esquema en donde en lugar de que estuviera ya bancarizado el pago de los docentes, Ciro, seguían pagando con cheque porque tenía la coordinadora un grupo de pagadores. Entonces, cada quincena venían los maestros y el cheque se los daban dependiendo si habían cumplido con las marchas. Cuando bancarizamos ese pago, que fue parte de sus protestas, se eliminó ese control que tenían y entonces fuimos liberando a los docentes de esos controles, más cuando dejaron de depender de los líderes sindicales para su carrera, pues empezaron a estar en el salón de clases, dejaron de obedecer a los líderes y de ahí venía Pues sí. la enorme frustración y por eso decían que éramos insensibles y no negociábamos. No, bueno, lo que pasa es que les rompimos ese esquema histórico con el que habían puesto contra la pared a muchísimos gobiernos, tanto locales como federales, y de ahí venía ese enojo, pero la base, las maestras y los maestros, en su mayoría, no lo podían decir abiertamente porque les tenían miedo a los líderes, que Pues además sí. en muchas ocasiones hacen represión violenta, no solamente en el control de los salarios y las plazas, sino incluso ejercen la violencia. Recordarás muchos casos de maestros que durante esos paros se negaron a cerrar sus escuelas, algunos fueron golpeados. Acuérdate en Chiapas, las maestras que habían decidido Humillados, la sí. evaluación, las raparon en plaza pública. Sí, 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 sí. Es decir, ese nivel de violencia ejercen estos líderes para mantener sus controles. Entonces, claro, en eso fuimos muy firmes, pero finalmente se transitó, Ciro. Y en 2018 la reforma funcionaba en todo el país, incluyendo los estados de la CENTE, y tú lo ves perfectamente en los números. Conforme avanzaba la reforma, es decir, conforme más docentes se evaluaban en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, iba cayendo la movilización. O sea, el que la reforma progresara implicaba también que caía el control de los líderes y la movilización. Y eso ya estaba, Ciro. Ese es el gran drama. Ya había sucedido. Bueno, Eso lo heredó el presidente López Obrador y él decidió destruirlo, romperlo y regresarles ese control a los líderes que hoy les empieza a jugar en contra porque la coordinadora siempre quiere más. Pero hoy pueden hacer lo que están haciendo porque ellos les regresaron esos controles que ya se les habían quitado, Ciro. hace 6 años. Bueno, pues muchas gracias. Por cierto, nos informan que la presidenta anunció que Mario Delgado, el secretario de Educación, van a hablar hoy de la ley del ISSSTE, de la reforma al ISSSTE del 2007, hace casi 20 años.
y el cambio en el fondo de pensiones. Mira hasta dónde están regresando las cosas, Aurelio. Vamos a ver qué es lo que dicen. Y gracias, gracias de nuevo. Van a hablar de la ley del ISSSTE de 2007. Bueno, que los maestros de la CENTE en esta protesta de casi el 2027, pues estamos en 2025, casi 20 años después, quieren que se derogue, no sé qué apartado, qué capítulo. Gracias, Aurelio, buen día. A ti, Ciro, muy buen día, gracias. Gracias, gracias.